Muy buenas tardes a todos y a todas. Realmente para mí es fascinante poder estar acá reunidos con ustedes en un tema que ha generado no solamente controversia, sino la necesidad que dentro del escenario de la práctica judicial podamos entrar a interactuar de cómo Llueve, tener la agilidad de cómo poder tener la agilidad y la destreza de poder decir oposición. Es una palabra que resulta mágica. Algunos dirán objeción. Y no hay ningún tipo de inconveniente. Simplemente en cómo vamos a poder establecer bajo esta masterclass dominando la oposición. Teoría, técnica y táctica estratégica. Como les mencioné, mi nombre es Harry Fernando Mora Mayorga. Soy el CEO de Reglas de Evidencia y Litigio Estratégico. Para mí es un honor poder estar acá con ustedes precisamente para iniciar lo que diría Mario Benedetti. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo. No sé cómo, ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca. Y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es en cambio más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Táctica y estrategia. Eso es lo que necesitamos para poder impulsar esta nueva dinámica de litigación dentro del desarrollo de juicio oral. Vamos a tener una hora supremamente divertida, una hora, como lo mencioné, donde podamos tener esa fundamentación y esa práctica en el desarrollo y en el escenario dentro de la litigación, especialmente en el juicio oral. ¿Cómo vamos a trabajar la dinámica de esta masterclass? Tenemos dos invitados supremamente especiales. Personas que no solamente tienen la formación bajo esta dinámica de un sistema penal acusatorio, sino que han venido aplicando dentro del escenario judicial esta técnica y esta estrategia en torno en el juicio oral. Por una parte, tenemos a doctor Felipe Montoya Arango. Él es abogado penalista con amplia formación dentro de su litigio, es egresado a la Universidad Autónoma Latinoamericana, especialista procesal dentro de la misma universidad, gran litigante, columnista de varios temas muy importantes en el desarrollo de juicio oral. Y pues bueno, desde esa perspectiva de la defensa creo que vamos a tener unos ingredientes y unas particularidades muy importantes. Por otra parte, dentro de esta invitación, tenemos a Fernando Trivín. Fernando, gran amigo, es procurador judicial en lo penal, procurador judicial 2, con doctorando en la Universidad de Buenos Aires y con bastante experiencia y formación académica, entre ellos la Universidad de Girona, la Universidad de Santo Tomás, y pues bueno, tendría que dedicarle bastante tiempo para poder dar la presentación de lo que es Fernando. Pero es una persona que ha venido no solamente capacitando a nivel nacional, sino en toda América Latina, en la región, en este escenario de las técnicas de juicio oral. Entonces, tanto con, tanto con Fernando, al igual que con Felipe, vamos a desarrollar los siguientes ejes temáticos. Vamos a trabajar una primera parte. Felipe, ¿me ayudas por favor ahora con los fundamentos teóricos de la oposición? Y luego, Fernando, si nos colaboras con esa técnica de formulación. ¿Qué es lo que queremos que ustedes empiecen a ver y desarrollar? Ese concepto de oposición. ¿Cuál es la función procesal? ¿Cuáles son los fundamentos legales? ¿Cómo podemos clasificar los diferentes escenarios o etapas dentro del mismo desarrollo del juicio oral para poder decir oposición? ¿Cuáles son esos elementos esenciales y la estructura de una posición? Vamos a generar algunos ejemplos que se presentan tanto como errores o como valor agregado para empezar
apropiarnos y a desarrollar el oído para hacer una oposición de forma oportuna. Y vamos a generar al finalizar un juego, vamos a practicar a través de preguntas qué tipo de fundamentos ustedes tendrían que relacionar. Y les tengo dos sorpresas. Porque ustedes saben que desde reglas de evidencia y litigio estratégico, siempre queremos dar ese valor agregado a las personas que quieran tener el valor agregado. Entonces, una de las sorpresas es una herramienta que les va a permitir estar, sean jueces, sean fiscales, sean defensores, sean procuradores, sean representantes de víctimas o dentro de la parte académica, docencia o estudiantes, una tabla que les va a permitir decir, con esto voy desarrollando mi oído. Entonces, antes de iniciar, me gustaría un pequeño contexto muy breve de un minuto, tanto de Felipe y de Fernando, de qué es lo que ustedes van a ofrecerles a nuestros participantes en esta masterclass. Y una vez iniciamos con Felipe y luego con Fernando, pues vamos a arrancar, Felipe, por favor, con fundamentos teóricos de la oposición. Entonces, un minuto, Felipe, ¿cuál es la expectativa? O mejor dicho, ¿qué es lo que tú vas a ofrecer para todo este público de reglas de evidencia y litigio estratégico? Y bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, buenas noches para todos. Buenas noches, doctor Harry. Primero, agradecerles por esta invitación. Contento siempre de formar parte de la academia y de las discusiones que en medio del litigio se pueden dar. Brevemente o resumidamente, a lo que apuntaremos será a enfocarnos en cuáles son los fundamentos jurídicos por los cuales proceden las objeciones. Muchas veces tenemos identificado la situación, pero no encontramos a la mano rápidamente el sustento jurídico y vamos a ver que puede ser importante tenerlo siempre muy claro porque no siempre va a ser fácil encontrarnos en un escenario en el que la contraparte o el mismo juez nos pueda dar la razón por ausencia de conocimiento de precisamente ese fundamento jurídico. Entonces, identificaremos esos fundamentos respecto a las objeciones y brevemente daremos algunos ejemplos de situaciones que se pueden presentar en esta discusión con los fundamentos de las objeciones. Pues muchísimas gracias, Felipe. Y he tenido la oportunidad de poder ver un par de juicios que adelantan la firma que tú lideras. Y he visto unos escenarios donde, con oposiciones bien fundadas, en cierta forma has logrado desestabilizar el desarrollo que tiene la fiscalía. ¿Y por qué digo oposiciones bien fundadas? Porque no es un tema de mala práctica, sino al contrario, una forma estratégica de controlar la información que traen los medios de prueba, en este caso de la fiscalía, para poder controlar la teoría del caso de la defensa. Entonces, todo ese tipo de ejemplos que tengas también van a ser totalmente bienvenidos. Y Fernando, gran amigo. Hola Harry, bueno, muchas gracias, gracias por estar aquí. Luego te extenderé el agradecimiento de una manera un poco más amplia, pero me estás diciendo que en un minuto concretemos un poco la expectativa de lo que quiero trabajar con ustedes. Harry lo ha dicho, el espacio que me ha otorgado tiene que ver un poco más con el tema de la práctica, con las formas, con la oportunidad, con la manera en la que debe ejercerse el derecho a la oposición o las objeciones, y igualmente analizarla desde la perspectiva de los diferentes roles de los adversarios y la forma en la que, entre comillas, debe también ser atendida la objeción por el juez. De eso nos vamos a ocupar. Yo le advertí a Harry un poco, yo tengo una dificultad que algunos han llamado incontinencia verbal, hablo demasiado y entonces hay veces 15 minutos, que es el tiempo más o menos presupuestado para la intervención, puede resultar poca. Voy a correr lo suficiente para tratar de abordar todo el tema, pero también voy a enlazar esto un poco con lo que seguramente vamos a escuchar de Felipe, porque creo que buena parte de la práctica tiene que estar atada necesariamente a la comprensión específica y detallada de algunos de los fundamentos del tema que nos concita hoy, que son las objeciones o las oposiciones. Entonces, esa es la expectativa, Harry. Sobre eso queremos trabajar. Perfecto, y muchísimas gracias tanto para Felipe como Fernando. Y realmente miren, hemos venido escuchando ese concepto de objeción y ese concepto de oposición. Es más, cuando yo estaba hablando con Fernando, con Felipe, con Laura, todo lo relacionado a la masterclass, ellos me preguntaron, ¿vamos a hablar de objeción o vamos a hablar de oposición? Porque desde una dinámica jurídica tiene una diferencia y desde una parte semántica del código tiene otro contexto. Desde el punto de vista jurídico, la oposición surge
de una de las formas de materializar la contradicción. Y estas formas de materializar la contradicción, pues son parte precisamente de qué? De cuatro elementos que son necesarios. La oportunidad de conocer, o sea, si yo quiero oponerme, necesito que conocer. Y de ahí vienen institutos tan importantes como son el escenario del descubrimiento. Oponerme en el sentido de la palabra, específicamente en donde, en audiencias preliminares, frente a la petición que presente la parte. Oponerme dentro del desarrollo de la audiencia preparatoria con la tríada de inadmisión, rechazo o exclusión. Técnicamente, inadmisión, falta de pertinencia, rechazo, indebido descubrimiento y exclusión por una ilicitud o ilegalidad. Puedo materializar la contradicción a partir del ofrecimiento, ofreciendo mi medio de prueba para poder contrarrestar la teoría del caso de la contraparte. Pero también materializo la contradicción a través de la intervención en la formación de la prueba, tanto en el interrogatorio, en el contrainterrogatorio y en la práctica en sí de la prueba. Entonces, acá es donde, claro, uno diría, me opongo en todo este escenario para materializar la contradicción y objeto dentro del desarrollo de juicio oral. Estaría bien. La parte, y es algo como simplemente muy personal que digo, es que el código no habla de objeción. No trajo ese concepto de objeción, sino que trajo el concepto de oposición. Simplemente ahí dejo ese panorama. Pero Felipe, adelante, por favor. Tú eres el gran invitado acá. Gracias, doctor Harry. No, y me alegra que su definición esté compaginada con la postura que he asumido. Si no, nos hubiera tocado en este momento pasar por alto una diapositiva muy rápido para que nadie la viera y hacernos los bobos frente a ese tema, porque entonces estábamos contradiciéndonos, pero mentiras. A ver, en primer lugar, doctor, ¿me confirma por favor si se está viendo en este momento la diapositiva y si se observa bien? Sí, ya ahí estamos viendo, todavía no lo has proyectado, ¿no? Fundamentos teóricos de la oposición. Correcto, perfecto. Entonces, la distinción entre oposiciones y objeciones dependerá del autor al que estemos consultando en ese momento. Cuando abordamos el tema, encontramos libros, encontramos doctrina en la que se refieren en un sentido o en el otro. Entonces, a ello hacemos referencia con que dependerá del autor al que estemos consultando. La postura propia que asumo y la que los invito a discutir, esperamos que esto sea más un debate, un eje de construcción mutua en el que todos podamos aportar. Y la enfocada es a analizar las oposiciones de manera que sean el género y que las objeciones sean la especie. Cuando analizamos el artículo sexto del Código de Procedimiento Penal, que me dice que hay un debido proceso para llevar a cabo un juicio, una judicialización contra una persona, cuando analizamos el artículo noveno, que me dice que la actuación se va a realizar de manera oral, verbal, y el artículo 15, cuando me habla de poder confrontar las pruebas, conocerlas e intervenir en su formación, pues estas tres normas concatenadas me dan cuenta de que yo puedo tener entonces, si me están dando esas garantías, si me están dando esas posibilidades, debo tener un mecanismo con el cual poder oponerme, valga la palabra, precisamente a cuando haya alguna irregularidad en ese debido proceso, pero no en lo estructural, porque precisamente ahí va el eje del asunto, sino cuando la discusión se torna en cuanto a alguna situación de la actuación oral dentro del proceso. Entonces, una vez tenido claro eso, vamos a proponer lo siguiente. Vamos a proponer que entonces, ¿qué es lo que se opone y qué es lo que se objeta? Lo que se opone es, valga que el legislador en el Código de Procedimiento Penal, en el artículo 395, trata este tema como las oposiciones, como lo venía diciendo el doctor Harry. Sin embargo, bajo nuestra propuesta es que las oposiciones son todo lo que pueda alzar la voz, protestar alguna de las partes contra una situación en la audiencia de manera verbal que no se acompasa con lo establecido en la ley, que está vulnerando alguna regla dentro del procedimiento.
Por el contrario, entonces, o más bien la especie, lo que se objeta dentro del juicio es aquellas situaciones que están planteadas dentro del debate probatorio específicamente. Entonces, me opongo a todo de manera general lo que esté generando una irregularidad durante la actuación de manera oral y objeto lo que tiene que ver concretamente con el debate probatorio, es decir, las preguntas, las vamos a ver si las respuestas y si encontramos el fundamento jurídico a eso y la incorporación de la prueba. ¿Por qué decía al inicio de la presentación en ese minuto que es importante conocer el fundamento jurídico de todo? A modo de experiencia propia, luego de la pandemia, a raíz de que la pandemia nos permitió en lo personal ahondar o incursionar más bien en otras ciudades, empezar a litigar en otras ciudades del país. Antes lo hacíamos en Medellín, yo soy de Medellín, en algunos pueblos cercanos a Medellín, pero a raíz de la virtualidad empezamos a obtener procesos de todas partes del país y empezamos a dar cuenta que existían algunas situaciones en las que el juez en esos otros lugares en ocasiones no tenía conocimiento de algunos fundamentos jurídicos y situaciones que normalmente damos por sentadas, que todos conocen, que todos saben, nos enfrentamos en ocasiones a situaciones en las que al parecer no es así y que necesitamos tener el fundamento jurídico para reforzar nuestra postura y muchas veces no lo tenemos a la mano o incluso lo desconocemos. Damos por sentado, por eso lo traigo a colación, que podemos objetar las respuestas, pero le pregunta a uno a algún colega si sabe cuál es el fundamento jurídico para poder refutar una respuesta y no lo conoce o no lo conocemos. Entonces, de allí la importancia de que podamos tener a la mano precisamente los fundamentos jurídicos para cuando necesitemos desenvolvernos. Más aún cuando nos vemos, por ejemplo, enfrentados en un proceso en el que el juez es un juez promiscuo, en el que en su cabeza hay tantas materias a la vez que es difícil, no imposible, que puedan tener todo a la mano el detalle de manera inmediata. Ahora, ¿cuál es la finalidad entonces de las oposiciones si tiene o guarda relación con precisamente el tema inicial? La finalidad de las oposiciones es preservar el debido proceso probatorio, prevenir que se admita o se considere información inadmisible y materializar lo dispuesto en el artículo 15. Ese artículo 15 hay que resaltar un punto importante. Esta norma dice que las partes tendrán derecho a conocer y controvertir las pruebas, así como a intervenir en su formación. Entonces es de allí que se nos abre la posibilidad de precisamente tener alguna herramienta para poder intervenir en la formación de esa prueba durante el juicio. Veremos cómo algunas normas que trae el Código de Procedimiento Penal nos indican brevemente algo sobre las oposiciones y lo que podemos hacer en juicio. El artículo 395, que lo referimos específicamente a lo que tiene que ver con la objeción a las preguntas, dice que la parte que no está interrogando o el Ministerio Público podrán oponerse a la pregunta del interrogador cuando viola alguna de las reglas anteriores. Ya ahondaremos en el tema qué tiene que ver eso de las reglas anteriores y a qué puede hacer referencia la norma con eso. De allí entonces tenemos claro todos que con base en el artículo 395 es el fundamento jurídico por el cual puedo realizar objeciones durante las preguntas de mi contraparte. Ahora bien, la dificultad genérica, lo que normalmente sucede es que se desconoce cuál es el fundamento jurídico para oponerse u objetar las respuestas. Si en cualquier momento alguien quiere participar y nos quiere apoyar discutiendo, elevando el debate, bien pueda, tómese el derecho a alzar la mano, decir que no está de acuerdo con nosotros en algo, armamos el debate aquí, que precisamente eso es lo que construye o refuerza el conocimiento. En lo que tiene que ver entonces con las objeciones a las respuestas, encontramos en el artículo 392, en el inciso final que dice, el juez intervendrá con el fin de que el interrogatorio sea leal y que las respuestas sean claras y precisas. De allí se deriva entonces no solo que el juez pueda controlar las respuestas, sino que la contraparte
pueda también tener algún mecanismo de control, como lo es la objeción, para poder limitar lo que el testigo está respondiéndole a su contraparte. Evidenciaremos entonces que normalmente en los juicios una de las objeciones más comunes a la respuesta del testigo es cuando está desbordando la pregunta y se está yendo más allá de lo que no le fue preguntado por la parte que lo trajo a juicio. Decíamos que el artículo 395 menciona que procederá una objeción cuando se viole alguna de las reglas anteriores. Y ahí entramos en una discusión porque partimos de que las reglas anteriores al artículo 395 son las que están consagradas en el capítulo 3 en la parte segunda, es decir, desde el artículo 383 hasta el 395, o dicho de otra manera, que las reglas anteriores son del 395 hacia atrás, hacia el artículo 383. Por ejemplo, que entonces lo más común es dar cuenta que allí está consagrado, por ejemplo, lo dispuesto en el artículo 385, cuáles son esas excepciones constitucionales a que una persona declare, como lo es, por ejemplo, que el abogado narre lo comentado por su cliente o que el cliente narre lo comunicado con su abogado. También encontramos lo dispuesto en el artículo 392. Nos dice cuáles son las reglas que se deben seguir durante el interrogatorio, como por ejemplo que se pregunte sobre hechos específicos, que se prohíban las preguntas sugestivas, capciosas o confusas, que se prohíban las preguntas ofensivas contra el testigo o que se prohíban las preguntas impertinentes. Ahora bien, si nos fuéramos a una interpretación exegética de lo que significan esas reglas anteriores, pues como lo indiqué hace un momento, haríamos referencia simplemente a esas normas que están antes del artículo 395 y que están dentro de esa misma parte del capítulo. Sin embargo, si nos vamos a una interpretación sistemática, la situación sería distinta, ya que la interpretación exegética nos dejaría limitado a no podernos oponer a cierto otro tipo de preguntas que puedan surgir en el juicio. Cuando observamos el listado de en el 383 al 395, solo habría un catálogo pequeño de objeciones que nos puede proponer el código. Sin embargo, cuando realizamos esa interpretación sistemática que se propone, la situación cambia por lo siguiente. Esa interpretación nos permite decir entonces que las objeciones también deben proceder conforme a lo que se estipula en las normas rectoras del Código de Procedimiento Penal, que también debe proceder cuando se vulneren esos principios que rigen el juicio oral o que también cuando se vulneren los principios que rigen el debido proceso probatorio. Esa situación, esa interpretación nos moldea la posibilidad de acudir a otro tipo de objeciones cuando se incurre en la vulneración de alguna de estas tres situaciones que se propone. Por ejemplo, una discusión muy interesante es esta. Si nos basamos en lo indicado o en esa interpretación exegética de que solamente es bajo las reglas consagradas en el artículo 383 al 395, allí se nos dice que una de las situaciones por las que se puede postular la objeción de la pertinencia sería por lo estipulado en el artículo 375 y en el 392 literal E, o perdón, nada más en el artículo 392 literal E. Esa situación nos dejaría por fuera poder acudir a una objeción de pertinencia por el artículo 375 y por el artículo 357. En palabras más sencillas, cuando se habla de que el juez no debe permitir las preguntas que no tengan pertinencia, pero estrictamente hablando con lo relacionado con lo del literal E del artículo 392, estamos hablando de lo que se está discutiendo allí en juicio exclusivamente. A modo de ejemplo, si se está hablando con el testigo de qué color era el carro en el que se movilizaba el presunto o la posible persona que participó en un homicidio, pues entonces preguntarle que si estaba lloviendo es una pregunta que posiblemente pueda ser impertinente para lo que se está debatiendo en ese momento. Ahora bien, ¿por qué
qué se propone esta discusión más amplia? Por cuanto, a modo de ejemplo, les postulo lo indicado en esta decisión que eh, expongo, la AP 7577 del 2017, radicación 51.410. En esta decisión se discute, o más bien se reafirma por parte de la Corte Suprema, que en el juicio todavía se pueden discutir situaciones de pertinencia, pero comparadas con la pertinencia llevada a cabo por la parte en la solicitud probatoria elevada en la audiencia preparatoria. A modo de ejemplo, si el testigo XY fue solicitado por la Fiscalía con la finalidad de demostrar que hubo una agresión física de A en el cuerpo de B y demostrar qué arma fue utilizada por A, la Fiscalía entonces no puede entrar a preguntarle a su testigo si conocía de alguna situación de enemistad entre A y B o si conocía de motivos por los cuales se inició esa agresión. Si entonces nos conformáramos con la regla estricta del artículo 392, literal E, pues evidentemente preguntarle si había una enemistad entre A y B es una pregunta pertinente en lo que estamos hablando de, a modo de ejemplo, un homicidio. Sin embargo, como esa no fue la solicitud con la que la Fiscalía elevó su carga probatoria durante la audiencia preparatoria, no podría presentarse esa objeción. Con esa interpretación sistemática de que esas reglas también están incluidas dentro de ese capítulo de objeciones, obviamente como lo desarrolló la Corte Suprema en dicha decisión, es posible que la contraparte objete esa decisión cuando pues esa pregunta o ese tema no fue solicitado por la parte en la para. Ay, ¿Alguien nos va a decir algo? Bueno, para ir terminando, es por eso que entonces aconsejamos de manera académica, con sumo respeto, transcribir la audiencia preparatoria. Es muy buen elemento tener a la mano durante el juicio cuál fue la solicitud probatoria elevada por la parte durante esa audiencia, para precisamente cuando estamos durante el juicio oral podamos tener control de esa pertinencia con la que fue llamado el testigo y con lo que la fiscalía o la defensa está preguntándole a su testigo y poder realizar una oposición o una objeción oportuna. También, para terminar entonces esta etapa y la importancia de conocer esos fundamentos jurídicos, como lo indicaba el doctor Harry, pueden suceder eventos como nos ha sucedido a nosotros, en los que la oportuna intervención de esas objeciones u oposiciones pueden llevar a cabo, acabar con la teoría del caso de la contraparte. Lo es así cuando, por ejemplo, no acuden a incorporar oportunamente el documento, la evidencia que pretendían incorporar con el testigo. Y como dejan pasar los temas para normalmente al final incorporar todas las evidencias, tengan que incurrir en preguntas repetitivas, sin las cuales, o más bien, cuando procedan esas objeciones por las preguntas repetitivas, no podrá entonces la contraparte retomar el tema para poder sentar las bases, como ya lo estudiaremos más adelante, sentar las bases para poder incorporar esos documentos. Entonces, esos fundamentos jurídicos de poder tener a la mano el conocimiento, cuál es la norma, cuál es la razón de la por qué yo puedo hacer esto o mi contraparte no puede hacer esto, hay que tenerla a la mano siempre para tener esa herramienta cuando nos enfrentamos, por ejemplo, ante escenarios en los que el mismo juez desconozca esa norma y podamos inmediatamente proponerla para que avance nuestra pretensión. Creo, doctor Harry, que no me excedí en los 10 minutos y me excedí, fue muy poco, me excuso para poder darle espacio al doctor Fernando. No te preocupes, Felipe, que si hubieras llegado a los 10 minutos hubiera dicho objeción, porque realmente el término de poderse objetar o oponerse tiene una connotación de control, de dominio y sobre todo de protección. Cuando estamos por allá en las Cortes Federales en Washington, D.C., en algún momento hablando con los fiscales federales, intercambiamos algunas opiniones de la importancia en dos conceptos, relevancia y pertinencia al momento de objetar. Y básicamente todos concluían en decir, es que estamos protegiendo al jurado.
Estamos protegiendo a través de las reglas de evidencia, que son varias que tú identificaste como temas de pertinencia, conocimiento personal. Por eso es que yo objeto cuando hay una prueba de referencia. Estoy protegiendo una regla del conocimiento personal con relación a qué? Al jurado. Entonces, la dinámica acá en nuestro sistema se pone un poquito particular. ¿En qué sentido? Hicimos un enfoque frente a las oposiciones a las preguntas. Vamos a hacer unas reflexiones frente a las oposiciones a las respuestas, pero también en otros escenarios, como por ejemplo, declaración inicial, por ejemplo, incorporación de evidencias, por ejemplo, alegato de conclusión. Y algo que me pareció supremamente importante, Felipe, es lo que empiezas a mencionar dentro de una interpretación sistemática, porque el lugar que, el desarrollo que tiene algunas reglas de oposición del 392 son totalmente enunciativas, más no taxativas. Cuando con Fernando nos sentamos a hablar un poquito de la codificación de las reglas de evidencia en Colombia, miramos la necesidad de poder hacer esa interpretación desde los principios, contradicción, también lealtad procesal, porque de ahí se deriva esa protección del 372 y siguientes. Porque de lo contrario, nosotros no tendríamos un catálogo de reglas de evidencia, sino un desarrollo de técnicas. Y con esto le doy paso a Fernando. La técnica es un modo de materializar la protección de la regla. Entonces, quienes critican, no, es que esos son los de la técnica, los que solamente dan fundamentación y teoría. No, eso es algo que se acerca a lo que ha venido estableciendo la Corte. Y miren esta última perlita a todos y a todas de lo que vamos a hablar. Fernando es procurador, pero vamos a ver qué sucede precisamente frente a esas facultades que tienen excepcionales para generar qué? Preguntas complementarias. Se pueden oponer las partes a las preguntas complementarias que se hace por parte del Ministerio Público y de la Judicatura. Y miren que desde los que están parte de la comunidad, en el AIRAT que analizamos la STP 12901 del 2025, se empezó a generar unas reglas y sus reglas por la parte de la Corte Suprema de Justicia en que no es un poder absoluto, sino que tiene que guardar esa compostura a partir de la dinámica de juicio oral. Entonces, Fer, ya sabes, 15 minutos y si no digo, oposición. Bueno, es un riesgo. Tú lo sabías cuando me invitaste, Harry, entonces, y lo advertí desde la expectativa. Yo Ahí, tengo ahí sí, incontinencia verbal y como dirían los bueno, argentinos, ¿para qué te traje? Si te va a invitar, ya sé los riesgos. No, mentiras, ya dale que sabía, ya sabías. vamos Vamos, bien. no, yo voy a correr, voy a tratar de hablar muy rápido, pero de todas maneras, y como lo advertí desde el comienzo, primero agradecerte, Harry, por la invitación, a ti, a Reglas de Evidencia del Litigio Estratégico, por haberme traído a este espacio que lo valoro muchísimo, entre otras cosas porque con Harry venimos trabajando en este tema de reglas de evidencia ya desde hace un buen tiempo y creo que es sin duda uno de los epicentros del debate y la discusión jurídico-académica del momento. Entonces, gracias nuevamente y pues bueno, entremos en el punto. Harry me pidió en principio que dedicaras mi espacio a un tema netamente práctico. Yo necesariamente, sin que disienta en una sola coma de lo que el doctor Felipe Montoya nos ha comentado, voy a recaer en un poquito en algunas bases previas para poder entrar a lo práctico. Yo creo que aquí hay una gran dificultad particular frente al tema que nos convoca y es que el concepto de reglas de prueba o de reglas de evidencia, como lo querramos denominar, nos resulta bien extraño, nos resulta extraño por nuestra cultura jurídica, nos resulta extraño porque hace parte de una especie de trasplante jurídico procesal que tuvimos a partir de 2005 y nos ha costado trabajo de alguna manera afinarnos de conformidad con los conocimientos que deberíamos haber adquirido para entrar a operar en un sistema como la Ley 906 de 2004 o si sé que nos acompañan posiblemente personas de otros países de Latinoamérica, entonces digámoslo, para los procesos los sistemas procesales que hemos adoptado en las últimas 3 décadas en América Latina. Y entonces, si se me permite, porque la brevedad del tiempo no me permite entrar en discusiones profundas sobre las 4 o 5 temas que quiero sentar simplemente como unas bases para que podamos desarrollar posteriormente el tema con mayor finura. Y lo hago con mucho respeto. Son temas que uno podría pensar ameritan toda una discusión y un debate, y aquí me voy a tomar el atrevimiento de afirmarlas a especie de imperativo, casi como si todos estuviéramos de acuerdo en esto, pero creo que es bien importante al menos que tengamos esta base de acuerdo para poder seguir adelante.
La primera es que las reformas procesales de América Latina de las últimas 3 décadas, como lo dije ahorita, tienen fuente angloamericana. Gústenos o no nos guste, porque de hecho hay una resistencia fuerte en América Latina cuando se manifiesta esto que acabo de señalar. Y yo podría afirmar que dentro del contexto latinoamericano, al menos Chile, Colombia, Panamá y México tienen un fuerte contenido de fuente y una similitud importante, al menos en lo que significa el desarrollo del juicio oral con el modelo angloamericano. Hay otros países, bueno, no incluía Honduras, Salvador y Guatemala, que nos antecedieron después de sus conflictos armados, también por procesos de cooperación internacional derivados del posconflicto que se vivió en esas zonas. Hay otros que tienen una proximidad más, más equiparable, digamos, a los modelos continentales europeos, entre ellos los costarricenses, la peruana, la ecuatoriana, digamos. Eh, pero digamos que en líneas gruesas uno podría decir que los sistemas nuestro, el colombiano, el chileno, el panameño y el mexicano, en principio tienen una fuente angloamericana y tienen una estructura y una arquitectura de tribunal similar a la norteamericana. Los modelos la segunda base que quiero presentar es que los modelos angloamericanos son procesos de carácter adversativo, y esto pues tiene una razón de orden histórico. Desde la Carta Magna los británicos tuvieron la necesidad de adoptar un modelo procesal diferente a los que tenían los continentales europeos, porque ellos en la Carta Magna de 1215 incorporaron el juicio por jurados, y el juicio por jurados no tiene cabida en un sistema inquisitorial. ¿Cómo coloca uno a un jurado a decidir a la par o al lado de un juez inquisitorial? Eso es imposible. Los británicos se apartan y los norteamericanos, obviamente, por el proceso de trasplante derivado de la colonización, van a tener el modelo británico. La sistemática que se derivan, digamos, entonces del modelo angloamericano son esencialmente características adversativas. Aquí se critica y se dice, entre otras, hay quienes critican el sistema colombiano y señalan que no es adversativo porque aquí existe el Ministerio Público, el que yo represento hoy día por una cuestión medio coyuntural. Y yo les pregunto muchas veces a esos abogados críticos que por qué no critican con la misma fuerza, con el mismo énfasis, la adversatividad cuando ellos actúan como representantes de víctimas. Pero esto para decir que el que haya Ministerio Público y representantes de víctimas para nada distorsiona el concepto adversativo del sistema procesal penal colombiano. En los sistemas adversativos, la verdad, esta es la tercera postulación que quiero hacer, la verdad que se busca o que se pretende, de la que se pretende servir el proceso para adjudicar el derecho y así hacer justicia, es únicamente la verdad que arroja el proceso, porque los sistemas adversativos colocan a las partes en la necesidad de presentar su caso, y presentar su caso significa demostrar los fundamentos fácticos y jurídicos que les van a permitir tener una pretensión y la adjudicación del derecho a partir de esa pretensión. Esta situación es bien diferente a lo que sucede en los sistemas inquisitoriales. Entonces, esta verdad procesal tiene una característica subyacente, y es que desarrolla de una manera mucho más protuberante y fuerte el debido proceso probatorio. O sea, la prueba es el epistema del proceso penal, y la prueba como epistema del proceso penal en un sistema de carácter adversativo es necesariamente mucho más cuidada por razones de carácter obvio. Son dos adversarios en confrontación frente a un juez imparcial en los sistemas angloamericanos ante un jurado, en el nuestro no, que van a tener que demostrar los hechos de su caso para pedir de acuerdo con ellos que se satisfaga su pretensión. En esa perspectiva, los sistemas de corte adversativo, los sistemas de juicios orales, han desarrollado esquemas muy importantes de reglas de evidencia llamadas a operar con la finalidad de depurar el conocimiento, el epistema que llega en el sistema angloamericano al jurado. Como lo dijo Harry ahorita, por eso es tan valioso y tan importante para los norteamericanos y para los ingleses hoy día las reglas de evidencia, en el entendido de que son la forma más precisa, la filigrana más grande que han construido para que la verdad que va a llegarle como conocimiento al jurado previo a que ellos puedan disponer de un veredicto sea la verdad más depurada, más cuidada. Y esas consideraciones de la verdad más depurada, más cuidada, son en estricto sentido la esencia del debido proceso probatorio.
Entonces, ¿por qué era importante señalarlo? Porque nosotros venimos de una cultura jurídica que no estaba acostumbrada a tener este tipo de reglas de evidencia. Nosotros venimos de una cultura jurídica continental europea, 180 o casi 200 años derivando toda nuestra cultura jurídica de España, Francia, Italia, Alemania, y de un momento para otro encajamos en un modelo procesal que tiene una fuente diferente y eso nos ha generado profundos dolores de cabeza. Uno de los más grandes, y lo digo con algo de responsabilidad, yo tuve la posibilidad de participar en la subcomisión de reforma constitucional, donde se hizo la transformación del sistema procesal, donde se gestionó, digamos, el anteproyecto de la ley 906 de 2004, y lo digo con mucha responsabilidad. Cuando estábamos allí conocí a Harry, perdón la anécdota, hace mucho tiempo, él era un joven recién egresado de la universidad en su momento, y lo digo con mucho respeto, yo llevaba algún tiempo ya de experiencia y de vida profesional, no sabíamos muy bien qué era lo que estábamos haciendo y de hecho cuando en algún momento de la historia de esa subcomisión constitucional se nos dijo, alguien tiene que preparar el articulado de las reglas de evidencia, nos miramos entre todos y nadie entendía muy bien qué era lo que se nos estaba pidiendo hacer. Alguien levantó la mano, no quiero, bueno, pues digamos, los Morales Marín, que era el vicefiscal de ese entonces, levantó la mano y terminó decidiendo que él se encargaba del tema, se fue como Moisés al monte durante 2 meses, volvió después de 2 meses y nos trajo un cartapacho de papel y nos lo entregó y nos presentó y nos dijo que qué opinábamos y como en país de ciegos el tuerto es rey, todos aplaudimos y dijimos está todo perfecto. Lo cierto es que ninguno de los países latinoamericanos que hicimos reformas procesales en estas últimas 3 décadas teníamos claro el concepto de reglas de evidencia. Eso quiere decir que no tenemos en nuestras codificaciones claras las reglas de evidencia. El doctor Felipe decía, bueno, yo quiero encontrar un fundamento normativo para entender por qué se pueden eventualmente objetar las respuestas. Y encontró por allí en el 392 al final algo que dice que el juez podrá, entonces digamos, por ahí puede ser el soporte. Yo les planteo algo un poquito más dramático. Es cuando uno está hablando de objeciones o de oposiciones, nos vamos a tener que enfrentar a un mundo supremamente complejo en América Latina porque no tuvimos la previsión de traer la normativa. Los norteamericanos, así se hable de un derecho consuetudinario, de un derecho del common law, de un derecho que se construye a partir de las prácticas y el sistema de precedentes. Lo cierto es que hoy día los norteamericanos tienen codificado su derecho en buena parte y ellos tienen un código de reglas de evidencia, el Código Federal de Reglas de Evidencia y los códigos estatales de regla de evidencia. Y allí tienen de alguna manera dispuestos cuáles son entonces las reglas que aplican para el ejercicio de la actividad probatoria en todo su sistema judicial. Nosotros tenemos muy pocas reglas de evidencia. Por eso, cuando Harry también me invitaba a participar de esta masterclass, me dice, Fer, quiero que hables sobre oposiciones. Y yo le contesté en un WhatsApp, oposiciones igual objeciones, porque pues obviamente quería tener claridad y precisión sobre el tema. Ya el doctor Felipe nos hizo algunas alusiones que nos permiten distinguir y nos permiten señalar que el concepto genérico y el concepto específico son dos cosas que podemos encontrar en el código. Pero lo cierto es que siendo claros y puntuales y precisos, la palabra objeción no aparece en ninguna parte del Código Procesal colombiano. Y eso no quiere decir que todos los días me refiero desde el 1 de enero de 2005 para acá, yo he escuchado en los juicios orales a los abogados litigantes decir, su señoría, objeción, y el juez para, escucha un fundamento y resuelve. ¿Y en dónde está el fundamento normativo de esa manifestación de objeción? Muchas veces en ninguna parte. Y yo he tenido que encontrar esto en mi actividad judicial como procurador. Alguna vez una juez muy buena frente a quien yo ejerzo o ejercía mi función como procurador, yo objeto y algunos dirán, y el Ministerio Público objeta y dice el artículo 395, sí, el Ministerio Público puede objetar. Después, si tenemos tiempo, lo discutimos, pero yo objetaba por pregunta compuesta. Y la juez me decía, doctor Trivín, pero ¿en dónde dice en la ley 906 que no se pueden hacer preguntas compuestas? Y tenía toda la razón, en ningún lado dice que no se pueden hacer preguntas compuestas. Sin embargo, si uno mira el 392, la primera literal A dice, toda pregunta versará sobre hechos específicos. Entonces, una interpretación muy, muy, muy sucinta y clara nos diría, pues un hecho específico no es una pregunta compuesta, porque una pregunta compuesta trae varios hechos específicos, o trae por lo menos 2 hechos específicos. Entonces, ahí empezamos a encontrar cómo lo que nosotros tenemos que buscar para comprender
y para defendernos de este terrible espacio que parece una arena movediza en el sentido de que no tenemos piso, unos abogados que hemos surgido, hemos nacido y hemos trasegado en un sistema de justicia claramente positivista, donde la ley y la norma son lo que nos da pie y nos permite movernos, nos vamos a tener que abrir de mente y pensar que la única manera posible para operar adecuadamente desde el punto de vista de reglas de prueba y de reglas de evidencia en un sistema como el de la Ley 906 de 2004 es entender que muchas de las cosas sobre las que estamos hablando son instituciones jurídico-procesales que trasplantamos porque hicimos un ejercicio, es adoptar un modelo anglo, pues un sistema procesal de modelo al menos de juicio cuyo escenario se asemeja al modelo angloamericano, donde aplican las reglas de prueba o las reglas de evidencia, así no tengamos jurado, y aquí pongo un asterisco, no voy a tener tiempo para discutir esto, que será un tema larguísimo. Harry dirá que es que le tengo fobia o antipatía a la escuela de Girona, pero aquí en este punto en concreto hay aspectos muy importantes para discutir. No hay momento, no hay tiempo en este escenario, seguramente espero tenerlo más adelante donde podamos pensar en discutir sobre esta temática. Entonces, pues, reubicándonos, hay temas que no están en la Ley 906 de 2004 y uno de ellos específicamente son las objeciones. Yo hago un llamado a que entendamos que esto es un ejercicio entonces de trasplante jurídico y que ese trasplante jurídico tiene contenidos implícitos. Y los contenidos implícitos tienen que ver entonces con las reglas de evidencia. Y particularmente, y muy particularmente con las objeciones. Hablaba Harry que cuando íbamos a las prácticas en Norteamérica, y yo también en alguna época que tuve muchas o algunas experiencias en capacitaciones con abogados latinoamericanos, pero en el sistema norteamericano, nos dábamos cuenta cómo allá se sorprenden de que no tengamos una especie de catálogo frente a las objeciones, porque ellos están acostumbrados de alguna manera a manejar su esquema de reglas positivizadas, como insistía ahora, a través de lo que son los códigos de regla de evidencia. El llamado entonces es entender que las objeciones, y aquí lo voy a referir con el concepto naturalístico, el concepto de las objeciones, no es nada diferente a unos filtros de pertinencia, admisibilidad y licitud que aplican tanto para las preguntas como para las respuestas, y que las oposiciones, como ya lo refería el doctor Felipe, tienen que ver con algunos otros estadios de los ejercicios confrontacionales que se dan en el litigio adversativo, que pueden tener que ver, por ejemplo, con los ejercicios de asentamiento de bases y de pretensiones de incorporación de evidencia y algunos otros, pero mi llamado es a centrarnos entonces específicamente con el tema de las objeciones. Reitero, una forma práctica de entender cómo operan las objeciones son filtros de pertinencia, admisibilidad y licitud. Lo primero que uno se le viene a la cabeza es, no, pero Trivín está loco porque es que los filtros de pertinencia, admisibilidad y licitud operan en la audiencia preparatoria y operan específicamente en el traslado del artículo 359, cuando las partes deciden hacer manifestaciones de oposición frente a las pretensiones probatorias de la contraparte por razones de pertinencia, de admisibilidad o de licitud, para obtener la inadmisibilidad o la exclusión o el rechazo. En ese orden, uno pensaría, y como lo dicen de suyo muchos de los jueces, cuando uno plantea algún tema de ilicitud en el juicio, o de inadmisibilidad en el juicio, o de impertinencia en el juicio, me dicen, ese es un tema ya tratado, eso está resuelto desde la audiencia preparatoria, ya esa decisión está en firme, y la decisión de pruebas de la audiencia preparatoria es la ley del proceso. Le dicen con frecuencia uno eso y a mí me da un poquito de escalofrío, porque de alguna manera no entienden que lo que pasó en la audiencia preparatoria es un juicio ex ante, no se ha producido ni se ha incorporado la prueba. Estamos en el momento de producción e incorporación. Lo que se hizo en la audiencia preparatoria es un juicio previo, no se ha producido ni incorporado, entonces no puede tenderse agotado en su totalidad. La muestra más clara es que muchas de las razones que nos van a permitir formular una objeción a una pregunta o a una respuesta tienen que ver con pertinencia, tienen que ver con admisibilidad y tienen que ver con licitud. Y las jueces en el juicio las admiten e incluso algunas las declaran prósperas, y en ese orden de ideas y uno dice, bueno, ¿y entonces aquí qué pasó? Entonces volvamos al punto.
Tenemos un pequeño esquema de regulación normativo para las objeciones. Está dispuesto, como ya lo dijo el doctor Felipe, en el artículo 395, que es la norma base, digamos, para entender lo que son las oposiciones para el tema de las preguntas, y el artículo 392, que con una desafortunada redacción pareciera ser la forma en la que el juez debe resolver las objeciones, pero que dejaría implícita entonces que si el juez debe resolver esto como una posible oposición o objeción, es porque alguien debe haberla formulado. Simplemente para concluir este pequeño análisis sobre la relación normativa entre el 395 y el 392, a uno le llama poderosamente la atención que el juez en el 395 pueda oponerse, que el juez pueda oponerse. Yo lo digo a modo de anécdota porque alguna vez me lo contaron y yo no lo creí hasta que me llevaron un video y resultó que el juez que hacía eso era un exalumno mío y me llamó poderosamente la atención. El juez decía oposición y prospera. Imposible que no prospere la oposición que el mismo juez formule. Pero bajo esa lógica, digamos que hay una dificultad de comprensión sobre la figura del ejercicio adversativo frente a lo que son las oposiciones y las objeciones. Cosa diferente es que el juez esté llamado a garantizar el debido proceso probatorio y que en ese orden de ideas, como lo dice el 392, tenga unos parámetros para resolver las oposiciones o las objeciones. Pero en principio las objeciones son actuaciones de parte, son actuaciones que se suscitan por las partes litigantes y en el caso colombiano, admitidas para el Ministerio Público de acuerdo con el 395, que no es parte sino un interviniente especial, y aquí simplemente lo acoto, orientadas por el debido proceso probatorio exclusivamente. Ahora, si entendemos entonces que las objeciones son filtros de pertinencia, admisibilidad o licitud, como ya lo dijo el doctor Felipe, uno de los aspectos más importantes para poder determinar los límites de pertinencia de una prueba testimonial, de una prueba pericial, inclusive de una prueba documental que va a ser incorporada, se basan en lo que sirvió de fundamento para su decreto, esto es, los planteamientos que hizo la parte que solicitó la prueba en punto a la pertinencia, como lo establece el artículo 375, como condicio sine qua non para que la prueba pueda ser producida o incorporada en el juicio oral. ¿Esto qué quiere decir hablando de prueba testimonial o de prueba pericial? Que estamos limitando el tema probando. El tema probando, el testigo está siendo convocado no para que hable sobre cualquier cosa. Esa es una de las grandes diferencias. Los testigos aquí son testigos de una teoría del caso. La prueba testimonial, una vez vertida, le pertenece al proceso, pero el testigo antes de vertir su prueba es un testigo de parte. Y en ese orden de ideas, la prueba está convocada o está llamada, digamos, por la misma parte que la solicita a cumplir con una vocación específica de pertinencia. Es una vocación de pertinencia temática, no estoy hablando de detalles de filigrana en las temáticas, de temáticas, sobre qué temas va a declarar el testigo y qué relación existe entre esos temas y los hechos jurídicamente relevantes de nuestro caso. Digamos que eso para entender que nos acoge, digamos, ese concepto de pertinencia. Ese límite temático va a ser indispensable para poder controlar por vía de las oposiciones o de las objeciones los temas que desborden el límite temático al que está llamado, por el que fue llamado el testigo. El testigo puede conocer sobre muchos otros hechos. Yo siempre lo planteo con ejercicios en clase y con ejemplos un poco de salón, digamos, que una persona que ha sido testigo de un accidente de tránsito y está siendo convocado por la fiscalía para probar las condiciones de luminosidad de la acera y las señales de tránsito que allí habían, pues eventualmente pudo haber observado otras cosas igualmente pertinentes, pero sobre las que no se le convocó, sobre las que no se hizo ningún ejercicio de fundamentación y que evidentemente podrían entonces eventualmente estar siendo controladas por vía de las objeciones en punto específico de la impertinencia cuando se formulen preguntas que desbordan ese límite temático que se ha planteado para ese testigo. Ahora desbordemos el tema de pertinencia, o salgamos más bien del tema de pertinencia y miremos el otro gran filtro. Yo les decía, pertinencia, admisibilidad o licitud. La admisibilidad en el 359 o las oposiciones por inadmisibilidad en el 359 deben estructurarse a partir del 376, de las condiciones que establece el 376, porque la ley nos dice que toda prueba pertinente es admisible salvo, o sea, toda prueba pertinente
toda prueba pertinente es admisible, o sea que cuando se ha pasado ese filtro de pertinencia, digámoslo en términos coloquiales jurídicos, se presume que es admisible, lo que significa que la prueba de la inadmisibilidad o los argumentos de inadmisibilidad deben provenir del contrario, porque son filtros a la prueba pertinente. Esos filtros esos filtros de admisibilidad están escritos en el artículo 376 de la Ley 906 de 2004. Y si uno observa, digamos, en eso nos quedó también pequeña la ley. Nosotros tenemos tres condiciones o causales de inadmisibilidad en el artículo 376 de 2004. Causales que se predican de la prueba pertinente, insisto. Una es que exista grave, pero el grave perjuicio que cause, grave peligro de causar grave perjuicio indebido. La B es la probabilidad de que genere confusión en lugar de mayor claridad al asunto o exhiba escaso valor probatorio. Y la C que sea injustamente dilatoria del procedimiento. Entonces, digamos que dentro de estas tres líneas causales, digamos, de inadmisibilidad del artículo 376, pueden esbozarse una serie de condiciones de oposición o de objeción a las preguntas o inclusive a las respuestas. Porque Voy a plantearlo a modo de ejemplo. Creo que Paula Andrea nos haría un gran favor si pueden cerrar el micrófono. Gracias. ¿O será que nos tomamos el gran atrevimiento de cerrarle el micrófono? Ya, listo. Les voy a poner a modo de ejemplo un tema que tendría que ver con algo que nos va a llamar la atención incluso porque no estamos acostumbrados a que ese tipo de objeciones se formulen o se planteen en los juicios colombianos y que incluso, aquí respondiendo un poco a la inquietud que planteaba el doctor Felipe, pueden operar incluso para las respuestas. ¿Qué pasa con esas preguntas, por ejemplo, que se formulan y como, ¿y qué más pasó después de que usted nos ha dicho tal cosa? Así, que es muy común. ¿Y qué más pasó ese día? ¿Y qué más pasó ese día? Pues significa que el testigo está llamado a hacer un relato de lo que se le antoje, de lo que quiera decir, cuando no entendemos que en el sistema adversativo la práctica o la producción de la prueba testimonial está desarrollada a través de una estructura. Es un examen cruzado del testigo, es un examen semiestructurado que está dispuesto no solamente por unos turnos, sino por unos contenidos temáticos que deben ser obviamente respetados. En esa condición, esa pregunta de ¿qué más pasó? Significa per se que el testigo puede contarnos muchas cosas. Planteémonos en el ejemplo del accidente de tránsito que estábamos hablando ahorita, donde el testigo fue convocado simplemente para declarar sobre las condiciones de iluminación o de luminosidad de la escena, las señales de tránsito que habían allí, incluso pues para que nos indique cómo se produjo la colisión de unos vehículos en los que se produjo la muerte de una o de varias personas. Si el abogado fiscal que ha convocado a este testigo después de que el testigo ha narrado sobre los hechos y nos dice, bueno, y después de que usted ya observó que llegaron las autoridades a hacer el proceso ya de inspección de la escena del delito, ¿usted qué más hizo? Objeción, pregunta que llama a narrativa. Estamos pidiéndole al testigo que haga una narrativa, que haga un relato, y acuérdense, el testigo debe ser examinado con preguntas que están enmarcadas en conceptos de pertinencia. El testigo no está llamado a hacer relatos abiertos. Este sistema es totalmente diferente. Este sistema de producción de la prueba testimonial al que operaba en el sistema anterior, donde la primera y gran pregunta que se le hacía a los testigos es, ¿sabe usted el motivo por el cual se encuentra rindiendo esta declaración? Pues la mayoría de la gente con alguna capacidad mental decía sí. Y entonces la segunda pregunta era, entonces haga usted un relato claro, amplio y detallado de todo lo que le conste. Esas formas de producción de prueba testimonial están abolidas. Nosotros estamos en un examen cruzado de testigos con unos métodos y unas formas semiestructuradas que tienen una cantidad de contenidos normativos muy importantes y que tienen esa cantidad de contenidos normativos para garantizar que el conocimiento que llegue al juez, en nuestro caso, o al jurado, en el caso norteamericano, sea un conocimiento adecuado al que debe recibir. Esto es conforme al debido proceso probatorio, conforme a las reglas de evidencia y a las formas en las que se establece deben probarse los hechos.
¿Qué pasa si la pregunta no es que llama narrativa, pero si el testigo es el que decide cuando le preguntan puntualmente sobre un hecho y después de que posiblemente contesta sobre este hecho, empieza a hablarnos de temas? Y yo ese día, después del accidente, pues me encontré con unos amigos que estaban ahí al frente y nos paramos a observar cómo se realizaba el proceso de inspección a la escena donde acaba de ocurrir el accidente. ¿Será que tenemos que soportar que el testigo siga hablándonos de temas que no son pertinentes o incluso, digo entre comillas, que pueden eventualmente abrir la puerta para temas pertinentes? Yo diría que lo que está pasando allí es que estamos escuchando un testigo que está generando una injusta dilación del procedimiento. Y entonces esa respuesta narrativa del testigo que desborda abiertamente la pregunta y los límites de pertinencia es una respuesta que puede objetarse con fundamento en el literal C del artículo 376. Lo que estamos, señor juez, vivenciando es una respuesta abiertamente dilatoria del procedimiento. El señor está narrando temas sobre los que no se le han preguntado y sobre los que no se ha establecido su pertinencia. Para ir de alguna manera esbozando un ejemplo de lo que pueden ser entonces las preguntas, aquellas que desbordan las condiciones de admisibilidad del artículo 376. Para esbozar un ejemplo de alguna, o no con un ejemplo, simplemente para acotar entonces dónde cabrían aquellas del literal B. Las preguntas confusas. La literal B dice que la probabilidad que genere confusión en lugar de mayor claridad al asunto o exhiba escaso valor probatorio. ¿Se pueden objetar las preguntas confusas? Pues claro, ¿por qué? Porque así lo establece, son inadmisibles, pueden generar confusión. Lo que estamos buscando es tener un conocimiento preciso sobre los hechos y no confuso sobre los hechos. Los que tienen que ver con condiciones de ilicitud, eventualmente circunstancias que se derivaron de actos de investigación o de condiciones en las que se vulneraron derechos y garantías fundamentales previos al juicio, que se están preguntando y se están trayendo aquí a colación con la intención de probar, pueden ser objetadas porque contienen contenidos claramente ilícitos. Y tercero, para esbozar, digamos, solamente las grandes fuentes de la inadmisibilidad, la prueba de referencia. Y esto, en esta sí que tenemos que ser abiertamente cuidadosos porque es tal vez una de las temáticas en las que con mayor frecuencia se recurre en el sistema procesal penal colombiano y sobre el que muchas veces, lo digo con muchísimo respeto por los litigantes, observa uno poca agilidad y poca capacidad para responder adecuadamente a este tipo de situaciones. Lo planteo puntualmente, ocurre de consumo casi con muchísima frecuencia en los delitos de violencia o de actos sexuales con menores, por ejemplo, donde incluso el tema de la pertinencia del examen de valoración sexológica de un menor que ha sido eventual o posible, presuntamente tocado o vulnerado en su intimidad por tocamientos años anteriores, se decreta el testimonio del médico legista que hizo la evaluación sexológica, que de suyo sabemos que no va a aportar absolutamente nada, porque después de 5 o 6 años de ocurridos unos tocamientos, el médico legista no puede exactamente encontrar ningún tipo de evidencia o ningún tipo de hallazgo. Entonces, ¿para qué llevan en algunos casos estos a los médicos legistas? Para preguntarles qué dijo el menor en la anamnesis. Y lo preguntan y hay veces empieza uno a sufrir cuando observa que nadie dice objeción. Que estamos vivenciando una pregunta de referencia. Se está colocando al médico legista a declarar sobre lo que escuchó o sobre la declaración que hizo el menor fuera Papi, del ¿cuál está juicio mejor? Mira, con este la finalidad de probar. de hola, cuando toma foto, aquí, Vamos a ver si la licenciada Alvisures, que posiblemente lo conozco de Guatemala, este, lo ideal es que cerremos el micrófono. Listo, gracias, licenciado Alvisures. Bueno, de alguna manera, con esto quiero esbozar, digamos, cuál sería el entendimiento lógico del fundamento normativo del ejercicio de la oposición. Incluir, tal vez mejor, en mi manifestación algo, pues que por la limitación del tiempo lo he hecho de manera muy rápida y muy acelerada. Las razones para entender por qué incluso las respuestas pueden ser objetables y cuál la razón para que proceda una objeción en relación con la respuesta que está dando un testigo.
Hay una discusión fuerte y lo he vivido en otros países, particularmente en Panamá y en México, donde se discute muy profundamente si el testigo puede ser interpelado o puede ser interrumpido en su respuesta, y que los jueces con vehemencia muchas veces reclaman que el testigo no se le interrumpa, se le deje continuar. Ya es un tema, obviamente, que tiene que pasar por las formas y que tiene que pasar un poco por la valoración estratégica de qué tanto resulta necesario o conveniente objetar una respuesta como lo manifestaba antes, porque es una respuesta narrativa, porque es una respuesta impertinente, porque es una respuesta que es abiertamente dilatoria del procedimiento, en punto específico a no generar una situación de tensión o de animadversión aquí con el juez. Esto porque estoy haciendo tránsito a algo que me pedía Harry que tratara, y que seguramente lo voy a decir de una manera muy rápida y ágil. Las oposiciones son como una especie de switch, decía un amigo norteamericano, ¿no? Es como cuando la gente dice, cuando las partes dicen oposición, es como si se saltó el taco, se saltó el switch, todos quietos. ¿Y qué pasa? Todos quietos es fundamento. O sea, la persona que está presentando la oposición debe presentar el fundamento de su posición. En algunos casos supremamente obvios, el fundamento es tan obvio que el juez puede que incluso decir al lugar sin necesidad de haber escuchado el fundamento, porque es excesivamente obvio. Pero en otros casos, el juez seguramente lo que va a requerir es saber cuál es el fundamento de la posición. Entonces, primero, oportunidad. Hay que ser ágiles, hay que estar muy atentos y hay que oponerse en el momento preciso. Aquí hago una acotación y por favor tengamos esto en cuenta. Es altamente frecuente en Colombia que uno diga objeción, pregunta sugestiva, que es una objeción válida conforme al artículo 392 y en el interrogatorio directo. Y como el testigo ya contestó, el juez dice, no, el testigo ya contestó y la objeción no se resuelve. Y la objeción no se resuelve. Ojo, esa es una terrible práctica del sistema judicial colombiano. El juez debe resolver la objeción. Y debe resolver la objeción porque si la objeción estaba llamada a prosperar, si por ejemplo es una pregunta sugestiva en interrogatorio directo y esa respuesta que se dio por el testigo va a ser valorada porque la objeción no prosperó o porque el juez caprichosa y ligeramente va a decir, el testigo ya respondió, significa que el juez la puede valorar. Si el juez dice alugar la objeción, el juez no puede valorar esa respuesta. Eso va a tener trascendencias en puntos concretos que tienen que ver con el ejercicio de una eventual apelación e incluso con el ejercicio de la casación, causal tercera, errores de derecho por problemas de por falsos juicios de legalidad, por falsos juicios de legalidad. La prueba se está produciendo violando las normas que regulan que la prueba, en un interrogatorio directo está prohibidas las preguntas sugestivas. Si la respuesta que se da a esa pregunta sugestiva es fundamento específico de una sentencia, digámoslo así de manera muy de ejemplo de salón de clases, en un caso de un sicariato, la única persona que observó al sicario bajarse de la moto y disparar el arma está declarando en el juicio, y en el punto específico de la pregunta del señor fiscal dice, ¿y usted observó cuando esa persona se bajó de la moto y disparó? Y el testigo dice, sí, es la única prueba que existe sobre el juicio de imputación de autoría. No hay videos, no hay cámaras, no hay nada más. Qué belleza lo que acaba de suceder. Tenemos un juicio en el que la prueba de imputación de autoría se produjo a través de una pregunta sugestiva en un interrogatorio directo que el testigo respondió, y pues aquí en nuestro país no pasa nada. Seguramente si el defensor estaba un tanto alerta y dijo objeción, perdón que aquí recibí visita gatuna al lado, y dice objeción, seguramente va a decir, no, ya el testigo respondió, continúe, señor fiscal. Ojo con eso. Entonces, dos advertencias importantes. Una, la oportunidad con la que deben formularse las objeciones. Y dos, pedirle al juez que la resuelva, que si el testigo ya respondió, no importa. Si el fundamento jurídico está para que la objeción hubiera prosperado o procedido, que así lo diga, porque esa es una orden cuando el juez dice al lugar la objeción, está dando una orden en el juicio, y esa orden en el juicio lo cobija a él. Ese al lugar su objeción es que yo no voy a poder tener en cuenta su respuesta.
Otra de las cosas importantes para manifestar dentro de este corto tiempo, Harry todavía no ha dicho objeción, tiempo, entonces continúo rápidamente. Otra de las cosas importantes para manifestar tiene que ver con la forma técnica en la que debe fundamentarse la objeción. No hay ninguna norma que nos diga cómo debe fundamentarse la objeción, pero un respeto al debido proceso probatorio y al esquema de litigio con lealtad y con ética nos debe imponer que los fundamentos de la objeción deben ser solamente condiciones de orden técnico por los cuales la pregunta o la respuesta no es pertinente, no es admisible o no es lícita. Suele suceder con absoluta frecuencia objeción. Pregunta repetitiva porque es que el testigo ya ahorita nos dijo que él vio cuando fulano se bajó del carro y estaba vestido de verde y le disparó a fulano. ¿Qué está pasando? ¿Quién está? La objeción es solamente cuando el abogado dijo objeción. De ahí para adelante lo que ocurrió fue que el abogado declaró y nadie dijo nada. Ese es un ejercicio arbitrario e ilegal, diría yo por no decir ilícito, de la posición o de la objeción. La objeción tiene que ser exclusivamente la razón técnica por la cual el juez debe decidir si la pregunta no es admisible, si la respuesta no es admisible, si la pregunta es impertinente, si la pregunta es ilícita, para decidirlo y excluirla del debate. Es como una especie de switch para el juez decide y eso quiere decir, si la objeción no prospera, todo sigue intacto. Si la objeción prospera, es como si hubiera entrado una pinza y hubiera sacado la pregunta o hubiera sacado la respuesta y le hubiera puesto a un lado. Eso ya no hace parte del juicio. De hecho, cuando uno está observando un juicio norteamericano, al final del juicio, cuando el juez le da las instrucciones al jurado, es un ejercicio interesantísimo y complejo y extenso. Uno cree que eso es cuestión de minutos y hay veces son varias horas el juez explicándole al jurado sobre cómo deben atender la práctica probatoria. Muchas veces cuando refieren en estos temas de testigos, le dicen, cuando usted escuchó la palabra objeción y yo dije al lugar, esa respuesta, si es que el testigo alcanzó a responder, usted no la puede tener en cuenta, usted no la debe atender y se los insisten de mil y una forma, digamos, para entender que el efecto de la objeción es de carácter jurídico y que supera, digamos, la condición de que el testigo haya respondido o no respondido la pregunta en su oportunidad. Harry me decía que hablara sobre la forma de expresión verbal y no verbal en el tema del litigio y las objeciones. Y aquí, lamentablemente, nosotros, por un tema de no comprensión de lo que estábamos haciendo cuando adoptamos el modelo del sistema penal acusatorio, pues nos acostumbramos a litigar desde una mesa, que no podrían llamarse una atril, sino una mesa con un escritorio con un micrófono pegado a la mesa, que casi siempre es uno de los principales debates en el proceso, es que el micrófono encienda o no encienda y encienda adecuadamente cuando tiene que encender. Y eso cuando estábamos en presencialidad, pero ahora que estamos en virtualidad, pues ni se diga de la expresión verbal y no verbal y las formas en las que debe litigarse en el ejercicio específico de las objeciones. Pero yo insisto, dos cosas que quisiera dejar sentadas en mi exposición es, las objeciones son en estricto sentido, una forma de materialización de una de las más principales, de las más importantes reglas de evidencia, que son filtros de pertinencia, admisibilidad y licitud de las preguntas o de las respuestas en la prueba testimonial o en la prueba pericial. Cobijo estos dos medios de prueba porque son los dos que se producen a través del examen de testigos o de peritos en el desarrollo del juicio oral, que deben ser oportunas, que deben ser adecuadamente fundamentadas. Insisto, ese adecuado fundamento es la razón técnico-jurídica que hace inadmisible, impertinente o ilícita o ilegal la pregunta o la respuesta y nunca más allá, nunca entrar a declarar en el fundamento de la oposición o la de la objeción. Harry. Listo, Fer, pues muchísimas gracias. Realmente todo este panorama que acabas de dar, al igual que Felipe, nos da una claridad de los diferentes tipos de objeciones u oposiciones que se pueden presentar. Recuerdo un escenario que fue un escenario de simulación en los juicios orales, lo que desarrollamos en los mock trial como concurso universitario en técnicas de juicio oral, y se nos presentó una situación en Cartagena que fue supremamente curiosa para poder entender más allá
del fundamento normativo de una oposición, sino entender la lógica del por qué viene la oposición. Y ojo, doy claridad, es una tierra que adoro, que amo, pero si ustedes se dan cuenta, pues soy totalmente cachaco como Fernando. Felipe sí es más paisa, tiene más el oído mucho más frente a personas que hablan más rápido, pero nosotros totalmente rolos, cuando empiezan a hablar de una forma muy rápida, no empezamos a entender. ¿Y cuál fue la anécdota? Que estamos en la simulación, precisamente en el Tribunal de Cartagena, súper hermoso en madera, y empieza el testigo, vamos, tanto así que yo no entendía absolutamente nada de lo que estaba diciendo como jurado del concurso, y el que estaba haciendo como juez, yo lo veía como igual de perdido que en lo que yo estaba. Y la contraparte dijo, oposición, que el testigo hable más despacio. Claro, porque la forma, y es de verdad, la forma en que el testigo estaba narrando no le estaba llevando el conocimiento personal de los hechos a quién, al juez. Esa forma de oposición, que el testigo hable más despacio, que no se le entiende, porque, ajá, mire, les digo, en ningún manual de técnica de juicio oral se dice, pero fue una oposición totalmente viable, fundada y oportuna porque estamos protegiendo la información que le está llegando al juez. Entonces, tengan eso muy presente y yo les dije, vamos a tener acá una sorpresa. Y una de las sorpresas es algo que les voy a compartir mañana en el escenario del grupo de reglas de evidencia. Los que no hacen parte de la comunidad en este momento, ahorita les voy a mandar el link para que puedan escanear el código. ¿Están viendo un archivo en Word? Por favor, ¿me confirman? Entonces, miren, es algo muy sencillo. Sí, doctor. Nos va a decir tipo de oposición. ¿Cuál es la definición breve de lo que nos habló Felipe y Fernando? De pregunta sugestiva, de irrelevante, impertinente, de referencia, pregunta repetitiva, pregunta ambigua o confunde, de opinión, falta de fundamento, compuesta, pregunta argumentativa, impropia. Vamos a desarrollar acá las principales oposiciones. Las de Cartagena, que porque no le estamos entendiendo, esta no va. Esa sí no va. Vamos a hablar de una definición breve, fundamento legal. Y miren que hay unas que tienen el fundamento legal, donde la parte enunciativa nos trae el código, pero otras se desarrollan a partir de qué? De los principios, como nos dijo Felipe, pero también dos normas importantes que nos trajo Fernando, el 375 y el 366. 376. Momento procesal. Miren que las oposiciones no solamente son frente a preguntas en el interrogatorio. Dentro de la dinámica son también ¿dónde? En el contrainterrogatorio. Es que hay veces que dicen oposición en el contrainterrogatorio, pregunta abierta. No, yo en el contrainterrogatorio, pues, ahí verás si la hace así. Pero que pueda ser oponible porque es una pregunta abierta, es una mala técnica del abogado. A no ser que quiera utilizar una pregunta de control y la haga abierta. Pero que un contrainterrogatorio hagan una pregunta abierta y que yo diga oposición, es que en el contrainterrogatorio solamente son preguntas sugestivas y está haciendo una pregunta abierta. No, no. ¿Cuál es la regla de prueba que está afectando? Hay una mala técnica, pero no hay una afectación de regla de prueba. En cambio, si yo hago una pregunta sugestiva en el directo, sí hay una afectación de la regla de prueba porque quien estaría declarando es el abogado y no el testigo. Entonces, ahí es donde tenemos que ir afinando el oído, el fundamento y la oportunidad de poderlo desarrollar. Y acá en esta tablita, pues vamos a tener un ejemplo práctico para que ustedes puedan tener este material. Bueno, entonces yo mañana me comprometo a enviárselos para que ustedes lo tengan. La idea es que ustedes puedan imprimirlo y cada vez que estén en un juicio oral, tun, 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 van desarrollando ese punto de vista. Pero bueno, vamos a hacer un juego. Vamos a practicar qué tan activos están ustedes para poder identificar la oposición. Porque puede surgir otro inconveniente. ¿Qué sucede si la pregunta es sugestiva, pero yo doy mal el fundamento? Oposición. El fundamento correcto era sugestivo y yo digo oposición, no hay base probatoria. ¿Cómo resuelve el juez? ¿O cómo decide el juez? Entonces, vamos a hacer un ejercicio, un escenario de cómo identificar la pregunta para poder identificar el fundamento apropiado. Entonces, denme un segundo y vamos a practicar. Juguemos un ratico. A ver acá. Bueno, acá está el link
Por favor, los que no hagan parte de la comunidad, no sé si ahí se está viendo un QR. Listo, perfecto. Entonces ahí simplemente cogen su celular, shum, lo escanean y pueden ingresar a la comunidad de reglas de evidencia y litigio estratégico. Acá compartimos información de jurisprudencia, pero no entregamos la jurisprudencia, sino entregamos el análisis de lo que hemos venido trabajando a través del método AIRAC, asunto, regla, análisis y conclusión. Entregamos material interactivo, todo totalmente desde reglas de evidencia y todo desde que sea escenario de litigio estratégico. Entonces, antes de jugar, vamos a traer acá algo de nuestro general Sun Tzu. Cuando ustedes se leen el arte de la guerra y lo aplican de forma correcta, tomándose un vino, puede ser un español, un argentino o más bien un vino italiano, van a entender por qué uno tiene que aplicar esto del general Sun Tzu para la oposición. Rápido como el viento, silencioso como el bosque, raudo y devastador como el fuego, inmóvil como una montaña. Si ustedes se duermen, maestros, no hay lugar. Hay que estar activos, hay que estar realmente directos dentro de la jugada. Esto ya lo hablamos frente a las formas de materializar la contradicción, lo explicó muy bien Felipe en una exposición magnífica, y dentro del concepto, también lo habló Felipe y lo habló Fer, con relación a qué, a proteger esas reglas, hablan del debido proceso probatorio, de la práctica probatoria, de los derechos de las partes, pero sobre todo que garantizar ese cumplimiento dentro de esos principios del proceso penal acusatorio. En la oposición lo vamos a ver desde dos puntos de vista, uno jurídico para proteger esas reglas de prueba, principios y fines fundamentales dentro del proceso penal, pero desde un punto de vista práctico en la litigación como protección a nuestra teoría del caso. Proteger siempre nuestra teoría del caso de quién? De la contraparte que pueda perjudicar nuestros objetivos. Fuer lo mencionó muy bien, mire, planteamiento, oposición, objeción, la fundamentación de referencia, refutación si el juez tiene que escuchar, pero no que le generen un argumento, simplemente algo concreto y la decisión del juez. Estos son dinámicas. Oposición, sugestiva, si el juez considera que ya no hay nada, simplemente entra a la decisión. Y dentro de este punto, tengan siempre criterios de credibilidad y ética. No es oponer por afectar la teoría del caso en la microcontroversia. Y por ahí pueden silenciar el micrófono, les agradezco. Atención y oportunidad, fundamentación y refutación apropiada y pensar siempre en el juez. No vamos a desgastar al juez en oposiciones infundadas o que puedan alterar el desarrollo de una teoría del caso. Y no dejarse intimidar. El hecho de que todas se dan al lugar simplemente genere una pausa, revise sus apuntes y esto es lo importante de tener una debida preparación en el desarrollo de una técnica adecuada dentro del interrogatorio o el contrainterrogatorio. Hablamos de preguntas sugestivas, lo habló Fer, fundamentos legales. Hablamos también de preguntas impertinentes, todo lo desarrollado, como lo mencionó Fer, frente al artículo 375. Hablamos frente a la prueba de referencia, toda esa regla del 437 y siguientes, frente al 402 del conocimiento personal. Yo no puedo hablar de lo que me dijo MacGyver. Yo tengo que hablar directamente de lo que tenga relación directa de esos hechos. Eh, Hablamos también de las preguntas repetitivas y estoy siendo repetitivo y precisamente eso es lo que protege para que darle información al juez que ya escuchó. Necesitamos tener economía, celeridad dentro del proceso, dentro del tribunal. Y también pues no vamos a llevar a confusión de pronto con la repetición al juez. Hablamos de la pregunta confusa, entramos a que no lo entiende ni el testigo, ni la entiende el juez. A veces técnicamente esa pregunta yo no la voy a objetar porque si el testigo no la entiende, pues ¿para qué se la objeto? Pero dentro de la técnica sí es aconsejable realizar. Opinión inadmisible, simplemente quien tenga la opinión para poderlo realizar como un perito o quien tenga la base para poder dar un fundamento lo puede hacer. Sin base probatoria nos traen información que no tiene un sustento para poderla responder, compuestas dos preguntas en una pregunta con dos o más preguntas, argumentativa, ojo, en los contrainterrogatorios, ojo en los interrogatorios, porque creemos que argumentando vamos a tener un mayor cierre, no,
Para eso tiene el alegato de conclusión. Entonces, esta ya la hablamos y vamos a jugar. Vamos acá, practiquemos. Bueno, respuestas. Cuando el testigo no está respondiendo, entonces pueden llamar la atención al tribunal para que el testigo responda. Cuando dentro de la información fue correctamente formulada la pregunta, pero la respuesta es irrelevante. Cuando la pregunta se formuló correctamente, pero el testigo no lleva referencia. Así también puede ser lugar a la objeción. Entonces, miren, ¿cómo vamos a hacer la dinámica? Va a ser algo muy sencillito. Y ya con esto voy a dar paso para que Felipe nos dé, porfa, 3 conclusiones, 3 recomendaciones, igual que Fer, 3 conclusiones y 3 recomendaciones. Pero vamos a ver qué tan activos están ustedes. A ver, por acá nos declara sobre lo que percibe a través de los sentidos, examina a la víctima, cambia su versión. Bueno, acá ya vamos a hablar, es un poquito frente al contra. Listo, ahorita vamos a responder unas preguntas en vivo. Entonces ya saben, miren, simplemente voy a colocar la pregunta y en el chat ustedes solamente tienen que escribir cuál es el fundamento al lugar a la oposición. ¿Listo? Simplemente tienen que escribir cuál es el fundamento de la oposición. Entonces, la pregunta es, un interrogatorio directo por la fiscalía. ¿Usted vio cuando el acusado le disparó? ¿Cierto? Sugestiva. Eso, me gusta, muy bien. La oposición sugestiva. Acuerden que toca estar en la dinámica. Bueno, acá va bien. Esto es para empezar. Contrainterrogatorio. ¿Es cierto que usted vive con su suegra y ella no confía en usted? Coercitiva. ¿Cuál? Sugestiva, sugestiva. Sugestiva, ojo que es contrainterrogatorio. Entonces, es válida hacer una pregunta que es sugestiva. Conclusiva, nos dice Jorge. A ver, ¿es cierto que usted vive con su suegra y ella no confía en usted? Compuesta, nos dice Elma Cristina. Irrelevante. O ya no vive con usted. Yolanda, hipotética. Irrelevante. Irrelevante, miren, dependiendo de los contextos que vayan desarrollando en el contra, pues vamos a poder salir. Acá es impertinente, ¿qué nos interesa si vive con la suegra y si ella no confía? Pero miren que lo que ustedes acabaron de mencionar dentro del chat tiene razón. Cuando el Bacris me decía, compuesta, claro, estoy generando a partir del contrainterrogatorio una pregunta que me puede traer 2 respuestas que puede surgir. Entonces, esto es parte dentro de la dinámica que ustedes tienen que ir desarrollando. El testigo ya respondió sobre la hora del suceso. Entonces, ¿a qué hora exactamente ocurrió el robo? Esa sí está. Ahí ustedes tienen que decir cuál. ¿Objeción? Repetitiva. Exacto, Jorge, exacto, todos. Repetitiva. Por eso la dinámica es estar pendiente de las respuestas para que cuando surja una pregunta cuya respuesta ya fue dada, objeción repetitiva. No tenemos que dar la explicación porque era la reflexión que nos decía Fernando. Entramos nosotros a argumentar. Juicio por lesiones personales. ¿Usted lo vio cuando entraba o cuando estaba dentro del lugar donde ocurrió el hecho? Compuesta. Compuesta. ¿Usted lo vio cuando entraba o cuando ya estaba dentro del lugar donde ocurrió el hecho? Confusa, de referencia. Confusa. Sí, miren que ustedes quedaron pensando. Y esta es parte a veces del lenguaje no verbal y dentro de la litigación o del poker face. Si ustedes ven que el testigo queda como con cara de ¿qué fue lo que me está preguntando? Ustedes están diciendo de testigo ni la está entendiendo. Confusa, muy bien. Testigo no perito declara sobre un análisis técnico. ¿Cree usted que el disparo fue hecho desde una distancia corta? Oposición, fundamento. Sin base probatoria. Puede ser sin base probatoria también una parte. De opinión, opinión inadmisible. Recuerden que si la opinión puede darse si es admisible. Entonces, en este caso, opinión inadmisible. Especulativa podríamos también llevar al testigo a que entre a generar una especulación. Fiscalía pregunta sobre un documento que el testigo no ha reconocido. ¿Qué opina sobre el contenido del informe balístico? De opinión. Sin base, Pero ahorita, esa sí me la dijeron ahorita. sin base probatoria. En sentar bases, muy bien. Sin base probatoria. Espere que tengamos el informe balístico
que sea incorporado, que hable sobre el tema para poderle preguntar en ese escenario, sí, al testigo sobre la opinión. Entonces, ojo, que no, que tenemos que tener claro ese contexto. Defensa interroga a un policía testigo del operativo. Usted llegó al sitio, habló con el sospechoso y luego lo arrestó, ¿verdad? Sugestivo. Sugestiva. Respuesta. Usted llegó al sitio, luego habló con el sospechoso y luego lo arrestó. Claro, la parte de verdad nos está llevando a un concierto para delinquir en preguntas para ser objetables. Tanto es parte subjetiva, desde el escenario compuesto. Entonces, ahí es donde ustedes van desarrollando que la idea de la protección de esta regla de prueba. Muy bien. Yo sí En me un contrainterrogatorio de la defensa de un testigo civil, ¿no le parece absurdo que la víctima se haya quedado tan tranquila después del supuesto robo? Pregunta de opinión. opinión. Opinión, Inadmisible. opinión inadmisible, capciosa, Me gusta. argumentativa. Está llevando dentro de la pregunta a un argumento. Ahora, mira, Ahí, ahí, listo. eso. Muy bien. Vamos acá con esta. El defensor eleva la voz durante el contrainterrogatorio. Sofía, adentro. Admita que está mintiendo. ¿Sí o no? ¿Cuál daría lugar a la oposición? Impropia. Entonces, hay que tener ese Ahora que texto vamos a dentro del contra, porque puede ser que ustedes se animen. Ojo ahí con los que tienen No, un no, micrófono no me abierto, metas por que favor. estoy dolorida, tipo. Se animen y terminen dañando la técnica del contra o del ritmo que están teniendo o la temática frente a esa pregunta impropia. Muchas veces esa es la pregunta que uno está más tentado a hacer y no la debe hacer, sino la debe desarrollar donde en su alegato de conclusión. A ver qué más tenemos. Ah, y esta se me dañó, mire, esta. El testigo dijo que vio al acusado salir corriendo después del disparo. Y dice, entonces usted asegura que lo vio disparar. Pregunta capciosa, ya les había hecho ahí un pequeño spoiler ahí. Entonces, pues miren, a los que no alcanzaron a colocar su código, escaneen el código, bienvenidos a Reglas de Evidencia. El doctor Felipe me autorizó para poderles compartir la presentación que él realizó. Yo les voy a compartir también esta presentación, simplemente es enunciativa, más el cuadro que quiero que desde Reglas de Evidencia y Litigio Estratégico les sea de utilidad como herramienta de trabajo. Entonces, pues bueno, doy el uso a Felipe para tus tres conclusiones, tus tres sugerencias y luego vamos con Fer. Felipe, Bueno, por favor. muchas gracias. Primera conclusión entonces, las oposiciones podemos concluir que son el género y que las objeciones son la especie, pese a que el artículo 395 refiera esto como oposiciones, pues lo está haciendo es por referirse al género. La segunda es que tenemos que partir de una interpretación sistemática respecto a cuáles son las reglas que deben respetarse al momento de postular las objeciones para que no se entienda como un listado taxativo que se encuentra allí en el 392, sino que podamos echar mano de otras normas y principios que nos darán cuenta de cuáles son precisamente las reglas que hay que seguir. Y tercero, que la finalidad de las objeciones es poder materializar ese derecho a intervenir en la producción de la prueba. Ahora bien, como consejos, el primero que postularía sería el de conocer precisamente los fundamentos jurídicos de estas reglas de evidencia. El segundo sería tener a la mano durante el juicio las notas, al menos de la audiencia preparatoria, para tener muy presente cuál fue la pertinencia con la que fue llamado cada testigo. Y el tercero sería el de, para quienes están empezando o se sientan flojos en ese tema, ver audiencias ajenas, porque uno para rajar o criticar de los demás es muy hábil. Entonces, cuando uno está viendo en carne ajena cuáles son los errores que está cometiendo una de las partes, además porque no está sometido a la presión de en el juicio, estar presente, consciente, concentrado, es mucho más fácil identificar cuáles son esos errores que una parte dejó pasar objetando
o cómo es que una parte estaba, por ejemplo, realizando mal un interrogatorio. Y una ñapa, como consejo. Estoy de acuerdo con que efectivamente dejar pasar una pregunta que era objetable, que el juez no actuó a tiempo pese a que la parte presentó su objeción, esa situación sí tiene la suficiente trascendencia para tumbar, por así decirlo vulgarmente, un fallo, sería obviamente plenamente atacable por vía de la violación indirecta de la ley sustancial por un falso juicio de legalidad. Sin embargo, estamos lejos de llegar allá porque una sola pregunta pase cuando era objetable. Entonces, mi recomendación también sería, en presencialidad que se nos presentan esas dificultades con micrófono, con que ya si el juez prende el micrófono a la parte se le apaga y viceversa, o más cuando somos 8 o 10 defensores en un proceso grande y no tenemos cómo tener a la mano el micrófono, todos en presencialidad, pues basta con que las objeciones se resuelven por orden, por lo cual no proceden recursos, con que si no hay más cómo hacerlo, elevar la voz y levantar la objeción de manera verbal fuertemente, que sea escuchada, así no se tenga el micrófono prendido, no se tenga la mano, pero precisamente no dejar pasar una objeción oportuna por la falta de acceso más bien del micrófono o esos problemas técnicos que se presentan en audiencia. Pues muchas gracias, Felipe. Entonces, Fernando, tus 3 conclusiones y 3 consejos. Bueno, Harry, creo que parto con una de las bases más importantes que quieres sentar y es que estamos en un espacio donde el soporte normativo del ejercicio de las objeciones es mínimo. Estamos en un ejercicio exiguamente regulado en la ley 906, pero no por ende muy importante. El artículo 316 y el 379 marcan un derrotero muy importante en el proceso penal adversativo y es que uno de los principales ejercicios validantes de un proceso adversativo es la confrontación. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de contradicción como un derecho que estaba inmerso en la actividad probatoria de suyo en los sistemas anteriores, pero cuando hablamos particularmente de los sistemas adversativos, hablamos del ejercicio de la confrontación, porque es un ejercicio que se ciñe más a la dialéctica de los adversarios. Estamos en un escenario donde todo, pero particularmente así lo dispone el artículo 16 como norma rectora, la prueba solamente podrá ser tenida como prueba aquella que ha sido producida e incorporada en un juicio público con la presencia de las partes, garantías de contradicción y confrontación. Y uno de los ejercicios o de las herramientas más importantes para la confrontación en la producción de la prueba testimonial son las objeciones. Entonces, la más importante herramienta de confrontación está exiguamente regulada. Yo les hacía un llamado a que entendamos que hay una institución probatoria que se traspoló o se trasplantó a nuestro sistema judicial, así tengamos una exigua regulación, que es el examen cruzado de testigos y de peritos. Y en ese examen cruzado de testigos y peritos está inmerso como parte de esa institución probatoria las objeciones. Y si las entendemos bajo esas 3 líneas que yo quise marcar como fundamentos de lo que hace viable una objeción: impertinencia, inadmisibilidad, licitud y pues por la misma línea de la admisibilidad, la prueba de referencia, estamos cubriendo un espectro amplio de la posibilidad que tenemos para utilizar este filtro de confrontación, este ejercicio de confrontación que está llamado a depurar la prueba en escenarios de juicios adversativos. Y lo tercero, la tercera gran recomendación, como les decía, hay algo que a mí me genera hilaridad y es que los jueces no entiendan que las objeciones hay que resolverlas y que decir que ya el testigo respondió no es una forma de resolver una objeción. Si la pregunta era sugestiva, interrogatorio directo, él debe decir al lugar y se entenderá con su manifestación de al lugar que la respuesta no debe ser atendida como respuesta de carácter probatorio, no puede ser valorada para efectos de lo que va a ser en la determinación del juicio en la sentencia. El doctor Felipe lo dice seguramente con buena razón. Pensar hoy día que en nuestra realidad judicial la Corte vaya a casar un fallo porque una pregunta sugestiva se filtró
Yo por eso advertí que el ejemplo que ponía el sicariato era un ejemplo de clase, ¿no? Un ejemplo donde no hay cámaras, no hay videos, no hay nada y hay solamente un testigo presencial al que lo están interrogando y dijo, pero ese ejemplo de llegarse a dar en la vida real tendría un valor importante. Nosotros no le hemos dado el valor y la trascendencia que tienen a las objeciones. Nosotros, lo digo con un poco de respeto, pero también con algo de llamado de atención a la buena práctica, hemos entendido que las objeciones son eh, una forma de utilizar una herramienta para confundir y para frenar al testigo que nos está haciendo daño o para generar algún tipo de distorsión en la práctica de la prueba testimonial. Y hemos visto cosas tan locas como alguna vez vi un video de una juez que en Armenia sacó al defensor porque estaba objetando mucho y después de que el defensor dijo que pues, no se podía salir porque dejaba desprovisto de defensa al acusado, le dijo, bueno, entonces quédese allá atrásito, cosas de ese estilo que se pueden ver en YouTube, pues para que no crean que estoy cañando, ponen ahí en YouTube, juez que saca a defensor de la audiencia y ahí aparece el video. Cosas de esa naturaleza son esos ejercicios distorsionados que el ejercicio de la oposición a las objeciones han presentado en Colombia. Hubo otros casos en Bogotá, otros casos en Duitama, de jueces exaltados porque los litigantes objetan. Eh, Creo que lo que hay es un mal concepto de esos imaginarios populares de que las oposiciones son esos filtros que existen para torpedear la prueba testimonial. Y eso hay que cambiarlo. Yo creo que hay que cambiarlo usándolas técnicamente y sabiendo que son de altísima utilidad, de altísima utilidad. Yo digo que las dos grandes herramientas que tiene la defensa hoy día en el litigio penal, una es el contrainterrogatorio y otra son las objeciones. Son las dos grandes herramientas de refutación, las dos grandes herramientas de confrontación con las que cuenta la defensa, que sin duda está en una condición bien compleja y difícil en el ejercicio del litigio en un sistema como el nuestro, con tantos atavismos y tantos resabios inquisitoriales. Entonces, el llamado tercero es pidan que los jueces resuelvan. Señor juez, no es una respuesta a mi objeción que usted diga que el testigo ya respondió. Diga si la objeción prospera o no prospera. Porque si prospera, usted no puede tener en cuenta la respuesta que se dio. Algo así se puede decir para ir forzando que los jueces entren a resolver las oposiciones y las objeciones. Y bueno, ¿no? Y valoro muchísimo, Harry, este esfuerzo que haces para compartir con esta comunidad jurídica todo este escenario que mezcla lo teórico, la historia jurídica, digamos, y la práctica y que sin duda da un valor importante para quienes tienen o se van a constituir en estos grandes litigantes del futuro. Con Harry vivimos una experiencia muy valiosa con los mock trials de las universidades porque cada vez que estábamos allí trabajando, veíamos con mucha esperanza que un sistema adversativo tan bonito y tan interesante podía trascender porque los jóvenes lo estaban apropiando de manera muy adecuada. Entonces, esto contribuye a eso, Harry, te felicito y te agradezco mucho por invitarme. No, el agradecimiento realmente desde reglas de evidencia y litigio estratégico para Felipe, para Fernando, y realmente lo que nosotros queremos dejar en cada uno de ustedes es ese valor agregado, que no es el hecho de repetir la técnica, sino que ustedes entiendan el porqué de las cosas, que puedan resolver frente a una situación en el juicio oral, frente al tribunal, lo que se puede estar planteando, lo que se puede estar presentando, y sobre todo que ustedes tengan plena confianza en ustedes. Lo diré y lo seguiré manteniendo desde la parte de vista del liderazgo jurídico. El momento en que ustedes sientan lo grandes y los buenos litigantes que son, eso se va a desarrollar y eso se va a ver en dónde, en cada uno de sus escenarios de juicio oral. Para todos y todas, me encanta haberlos tenido acá. Gracias por su tiempo, gracias por su espacio. Y pues bueno, la otra semana les tendré sorpresas, les estaré enviando material. Y recuerden que entre todos construimos esta comunidad. Felipe, muchas gracias. Cuídate mucho. Fernando, muchas gracias. Y pues bueno, para ustedes que quieren recibir este valor agregado por parte de nosotros, tengan una feliz noche. Hasta luego.